Soledad, frío y embarazo. La mendiga que un millonario descubrió y cambió para siempre. El viento aullaba en las calles de una ciudad que parecía atrapada en un perpetuo invierno. La nieve cubría todo, como una manta pesada que ahogaba los colores y la vida. En una esquina oscura, acurrucada y temblando de frío, estaba Valeria. Sus ojos, de un marrón profundo, reflejaban una tristeza infinita, pero también una fuerza indomable que la mantenía allí, aún en medio de la tempestad. Con el cabello oscuro desordenado y una pancita que crecía despacio pero segura, ella cargaba un secreto que la mantenía despierta por las noches. Nadie podía imaginar lo que había detrás de su estado, un embarazo no deseado que la llenaba de miedo. Y soledad. Valeria había tenido sueños, como todos, pero la realidad la había arrastrado a esta vida de mendicidad. Día tras día, luchaba no solo contra el frío que calaba en los huesos, sino contra la indiferencia de los transeúntes que la ignoraban. Se arrebujaba más en su abrigo raído, anhelando un poco de calidez, un gesto amable. Pero la ciudad, sombría y gris, continuaba su marcha impasible, como un gigante indiferente. Esa tarde, el frío era especialmente cruel. Valeria sintió cómo la desesperanza se enroscaba a su alrededor. Los músculos le temblaban, y la mente se sumía en oscuros pensamientos. Justo cuando el brillo de la esperanza comenzaba a desaparecer, una figura apareció ante ella. Esteban caminaba por la avenida más iluminada de la ciudad. Las luces de los antiguos faroles apenas lograban iluminar su rostro, donde se dibujaba una expresión de melancolía. Era un millonario, pero su fortuna no llenaba el vacío que sentía por dentro. Aquel día había decidido caminar, desconectarse del ruido de su vida corporativa, y había tomado un giro inesperado hacia la vida de Valeria. Cuando sus miradas se encontraron, algo cambió. Una conexión inusual los unió en ese instante. Él la observó, acurrucada en un rincón. La soledad de Valeria lo impactó. La imagen de una mujer tan vulnerable, en un estado tan delicado, lo hizo sentir algo que no había sentido en años: el deseo de ayudar. Pero Valeria, con el corazón latiendo fuertemente, sabía que aceptar su ayuda podría significar abrir una puerta a un mundo que había querido dejar atrás. Un silencio pesado los envolvió. Ella se sintió expuesta mientras él se acercaba. ¿Te encuentras bien?, preguntó, su voz un susurro en la tormenta de nieve. Esa simple pregunta hizo que el nudo en su garganta se aflojara, pero también trajo consigo una nueva ola de miedo. ¿Debería confiar en él? Cuando Esteban ofreció su abrigo, Valeria sintió un destello de esperanza, pero también una sombra del pasado que amenazaba con hundirla de nuevo. Tenía que decidir, abrirse a un nuevo camino o refugiarse en su dolor. Justo en ese momento, el teléfono de Esteban sonó. La pantalla destelló con una llamada desconocida, un recordatorio de que el pasado no se iba a quedar en las sombras. ¿Sería esto el comienzo de algo inesperado, o el final de lo que por fin parecía una salida? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Justo cuando la pantalla del teléfono de Esteban se iluminó, el aire alrededor de Valeria se volvió más espeso. Las palpitaciones en su pecho se aceleraron. ¿Quién podría ser? La ansiedad en su rostro se hizo evidente. El silencio se retorció a su alrededor. La llamada resonó en su mente como un warning más ominoso que el crujido del hielo bajo sus pies. Pero la fuerza que sentía por Esteban, su deseo de cambiar, la llevó a inclinarse más hacia él. Esteban, atrapado en sus propios pensamientos, tomó el celular sin apartar la mirada de Valeria. Con un susurro casi inaudible, se contestó: «Hola». Su voz tembló. Valeria vio cómo su expresión se transformaba de curiosidad a terror absoluto. La luz de
Su teléfono iluminó su rostro en un resplandor tenue, pero la angustia que brillaba en sus ojos lo hacía parecer mucho más vulnerable. Una risa burlona y despectiva provenía del otro lado de la línea, como un eco siniestro que atrapaba la atención de todos a su alrededor. ¿Estás disfrutando de tu pequeño paseo, Esteban? Sabes que no puedes escapar, ¿verdad? Valeria sintió que le faltaba el aire. Las palabras resonaban con un peso que podía tocarse, como un miedo tangible que le helaba la sangre. Esteban se puso pálido. Su mano temblaba mientras sostenía el teléfono. Valeria no tuvo tiempo para preguntar. Su instinto la alertó, un impulso visceral que la hizo retroceder. ¿Qué estaba pasando? El rostro de Esteban ahora mostraba un matiz de pánico. No, no puedes estar hablando en serio, murmuró, su voz quebrándose. Las palabras resonaron en Valeria con el eco de un peligro inminente. Los murmullos de la multitud comenzaron a circular. Algunos miraban hacia Esteban, otros hacia Valeria. La atmósfera estaba cargada de expectación. Tienes hasta esta noche, insistió la voz al otro lado de la línea, la burla transformándose en una amenaza. Entregas lo que posees, o terminarás sintiendo las consecuencias. Ya has jugado suficiente. Ahora es tiempo de pagar la deuda. Una confusión abrumadora se apoderó de Valeria, y su mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Deuda? ¿Qué deuda? Los ojos de Esteban buscaban una respuesta en los suyos, pero solo encontró temor. Estás en peligro, Valeria. Esto. No tiene que ver contigo. No debía haberte encontrado, dijo, su voz temblando. Sin previo aviso, otro sonido interrumpió la conversación. Un estruendo resonó en la calle, y una furgoneta oscura se detuvo abruptamente frente a ellos. Las puertas traseras se abrieron de golpe, y 4 figuras enmascaradas salieron disparadas. Esteban giró hacia Valeria, su rostro descompuesto. Solo quedaba tiempo para correr. Valeria sintió que el mundo se encogía a su alrededor. Esteban. Su voz se ahogó en un grito mientras él la agarraba de la mano y juntos salían disparados hacia un lado, hacia la calle empapada de nieve que reflejaba el gris cegador del cielo. El terror llenó el aire. ¿Quiénes eran? ¿Qué quería esa gente? A medida que corrían, la realidad se desdibujaba. Ya no era solo un embarazo y un encuentro fortuito entre un millonario y una mendiga. Esteban llevaba un secreto devastador, uno que podría cambiarlo todo. ¿Y si su vida dependía de eso? ¿Estaba ella en juego también? Mientras las sombras se acercaban, Valeria se dio cuenta de que lo que creía saber sobre su vida y su futuro estaba a punto de desmoronarse. El frío se hacía más intenso, pero el miedo la mantenía en movimiento. ¿Podrían escapar? ¿Qué verdad aterradora se escondía detrás de esa llamada? Mientras Valeria y Esteban corrían, el corazón de ella latía con fuerza. La nieve crujía bajo sus pies, y el aire frío hacía que sus pulmones se quemaran. ¿Qué está pasando?, logró preguntar, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. Esteban solo pudo mirarla con ojos llenos de temor. No tengo tiempo para explicarte todo. Su voz se cortó por el esfuerzo de correr. Pero antes de que pudiera decir más, un grito llenó el aire helado. ¡Deténlos! Las figuras enmascaradas, que habían salido de la furgoneta, los seguían. Había 4 de ellos, todos con ropas oscuras, y sus pasos resonaban con un eco amenazante. Valeria sintió un nudo en el estómago. Estaban detrás de ellos, cada vez más cerca. Justo cuando pensaron que no había salida, una explosión sorda resonó detrás de ellos. La furgoneta había estallado en llamas. El fuego iluminó la escena, revelando el caos. La gente comenzó a gritar, algunos se lanzaron al suelo, otros corrían en todas direcciones. El mundo a su alrededor se volvió un torbellino de pánico. «Corremos hacia el parque», sugirió Esteban, señalando a un lugar más despejado en medio del caos. Sin pensar, Valeria asintió, y juntos giraron a la derecha. El aire se convirtió en una mezcla de humo y frío, intensificando su miedo. Al llegar al parque, el silencio era estremecedor. Aquí, la nieve caía sin ser interrumpida. Se ocultaron detrás de un banco. Sus respiraciones entrecortadas resonaban en la calma tensa. ¿Quiénes eran esos tipos?, preguntó Valeria, aún temblando. Eso no importa ahora, respondió Esteban, sudando y tratando de recuperar el aliento mientras miraba a su alrededor. Lo importante es que estamos a salvo, por ahora. Pero Valeria sintió que algo no estaba bien.
Mientras intentaba calmar su mente, un sonido familiar llegó a sus oídos. Las sirenas. Policías y ambulancias se acercaban. No necesitaban más problemas. Tenían que escapar antes de que alguien los encontrara. «Podemos ir al centro comercial», dijo Esteban, consciente de que allí había más gente y posiblemente ayudaría a ocultarse. «Sígueme». Y empezó a caminar rápido, tomando de nuevo su mano. La idea de estar juntos le daba un pequeño respiro, pero su mente seguía atada al miedo que sentía. Sin embargo, cuando cruzaron la calle, de repente, una figura apareció frente a ellos. Una mujer elegante y enérgica, con un abrigo de piel y un gesto autoritario. «Esteban», gritó, y de repente, todo se detuvo. «Sabía que vendrías. He estado esperándote», dijo la mujer. Era clara la sorpresa en la cara de Esteban. Valeria la observó desconcertada. «¿Quién es ella?», preguntó, apretando la mano de Esteban sin querer soltarla. «Este no es el momento», respondió Esteban. Un golpe de nervios lo hacía temblar. «¿Qué demonios haces aquí?», dijo con voz rasgada. «Escuché sobre lo que está pasando, pero necesitamos hablar, no aquí». La mujer lo interrumpió, intentando llevarlo a un lado. Valeria sintió que el suelo se caía debajo de ella. Esteban no solo estaba huyendo de hombres enmascarados. Había una conexión entre ellos que ella no entendía. «¿Qué cosas están pasando, Esteban?», preguntó, sintiéndose traicionada, sin saber quién era esa mujer, pero percibiendo que había secretos que no le habían contado. «Te lo explicaré, pero ahora». Sin aviso, la mujer extendió una mano y lanzó algo hacia Valeria. Era un pequeño dispositivo brillando en la oscuridad. «Tómalo, es para ti», le gritó mientras el caos comenzaba a acercarse nuevamente. Valeria lo atrapó en el aire, sintiendo un tirón en su corazón. ¿Qué era eso? ¿Por qué le estaba dando algo a ella? Mientras los enmascarados se acercaban y la sirena resonaba, un frío penetrante la recorrió. El verdadero peligro estaba no solo en quienes los perseguían, sino en todo lo que su vida se había convertido. Esteban la miraba con desesperación, y la mujer delante de ellos parecía tener un poder oscuro. Uno que podía romper la realidad que conocían. ¿Qué más le aguardaba? ¿En este torbellino? ¿Quién era realmente Esteban? ¿Por qué los hombres enmascarados los perseguían? Las respuestas parecían caer en picada mientras el peligro se alzaba sobre ellos. Esteban miró a Valeria, sus ojos llenos de miedo y confusión. La mujer elegante, a la que apenas conocía, parecía saber más de lo que él podía entender. La situación se tornó más peligrosa con cada segundo. Las sombras de aquellos hombres enmascarados se acercaban, y el caos estallaba alrededor. «¿Quién eres?», le exigió Valeria, apretando el pequeño dispositivo que le había lanzado la mujer. «Soy Ana», dijo la mujer con firmeza. «Necesito que confíen en mí». Esteban dio un paso adelante, dispuesto a defender a Valeria. «¿De qué se trata todo esto, Ana? Podrías haber aparecido en otro momento». «Hay algo que no saben, algo que cambia todo», contestó ella, un pánico apoderándose de su voz. «Esa llamada no fue solo un aviso, es una trampa». El aire se volvió más pesado mientras las palabras de Ana resonaban. «La deuda que mencionaron, Esteban, es algo que involucra no solo tu pasado, sino el futuro de Valeria. Debes saber que...». Un grito desgarrador cortó la tensión en el aire. Las sirenas se acercaban, pero el ruido de los hombres enmascarados se volvía más fuerte. Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Siguieron corriendo, buscando una salida entre las sombras. De repente, un golpe seco resonó muy cerca de ellos. Un destello apareció, y las explosiones llenaron el aire con humo y fragmentos de metal. La visión se volvió borrosa. Valeria se cubrió la cara, sintiendo el ardor del humo en los ojos. «Hay que movernos», gritó Esteban, su voz casi ahogada por el estruendo. Mientras corrían, Valeria sintió un dolor punzante en su abdomen. «Esteban», dijo temblorosa, necesito parar». Él la miró con preocupación, pero no había tiempo. «Resiste, no podemos parar ahora». Pero en ese momento, profundidad de su miedo se evidenció en su rostro. Ella estaba aterrorizada, sintiendo que cada respiración podía ser la última. Finalmente llegaron a un callejón. La oscuridad envolvió sus cuerpos, y se dejaron caer al suelo, jadeando por el esfuerzo. «¿Qué está pasando, Esteban? ¿Por qué te persiguen?», preguntó Valeria mientras intentaba calmar su agitada respiración. «Habla». La mirada de él estaba llena de pánico, como si supiera que su historia podría destrozar todo lo que habían concebido en esos minutos juntos. «Todo está relacionado con mi familia, y con lo que te están haciendo a ti. No es solo un problema económico, es un asunto personal».
Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esteban no solo se enfrentaba a un peligro físico, había secretos que amenazaban su vida. ¿Qué quieres decir?, le lanzó. Su voz fue un susurro quebrado. Pero antes de que él pudiera responder, un tercer sonido resonó. Una explosión más cerca, esta vez iluminando el callejón con una luz tenue. «Esteban, tienen que atraparnos», gritó Valeria. Ana apareció de nuevo, esta vez con una expresión decidida. «Vengan». «No, hay tiempo». Sin dudar, comenzaron a seguirla, pero antes de que pudieran salir del callejón, Ana se detuvo y miró a Esteban. «Si no puedes resolverlo, tendrás que tomar una decisión, sacrificarlo todo por tu familia o cambiar tu destino, incluido el de Valeria». Las palabras resonaron en la mente de Esteban como ecos en la oscuridad. En ese instante las luces de las patrullas se hicieron visibles al final de la calle. «¿Qué estás diciendo?», murmuró. Ana inhaló profundamente y dijo: «La verdad es que tú no eres solo un millonario, eres parte de algo mucho más grande. Una familia con la que has roto lazos. Tu vida está atada a secretos que jamás debiste conocer. Y Valeria, ella. La verdad colgaba entre ellos como una nube oscura». «No», murmuró Valeria, sintiéndose más perdida que nunca. Esteban sintió un golpe en el pecho. La idea de ser parte de algo oscuro y corrupto lo aterró. Cuando la primera figura enmascarada apareció en la entrada del callejón, el tiempo se detuvo. «No hay salida», gritó un hombre con voz hostil. Valeria soltó un grito, estirándose entre la confusión. Y en ese momento, el dispositivo que le había dado Ana comenzó a vibrar en su mano. Todos se congelaron, y la mirada de Esteban se encontró con la de Valeria. ¿Qué verdad emergía de este caos? ¿Qué decisión haría que sus mundos estallaran en 1000 pedazos? La tensión se disparó en el aire. La oscuridad ya no era solo su entorno, era el futuro que se avecinaba. ¿Podrían escapar juntos? ¿O el secreto de Esteban los separaría para siempre? Mientras el hombre enmascarado avanzaba, todo se detuvo. Valeria sintió que el aire se volvía denso, como si todo a su alrededor se desvaneciera. Esteban la miraba, sus ojos abriendo un abismo de desconfianza y terror. «No», gritó la figura enmascarada, pero no por ellos, sino por algo más. Valeria apenas podía pensar en lo que sucedía. En un instante de lucidez, dio un paso adelante. «Esteban, escúchame. Debes tomar una decisión ahora mismo». La voz de la mujer resonó con una urgencia que parecía atravesar el caos. Valeria miró la escena con incredulidad. Tenía que averiguar quién era realmente Ana y por qué estaban atrapados en medio de esto. «¿Qué quieres decir con decisiones?», preguntó Esteban, su voz tensa. Estaba desconcertado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El hombre enmascarado se estaba acercando, pero lo más inquietante era el brillo que había tras su máscara. «Todo esto es parte de un juego que comenzó hace años», explicó Ana, mientras trabajaba su manera de posicionarse entre Esteban y el peligro. «Esteban, tu familia no solo es rica, son el centro de algo oscuro. La deuda que mencionaron es por acciones que tú ni siquiera conocías». Valeria sintió que la tierra se movía debajo de sus pies. «¿Estás diciendo que esto está relacionado con su familia? ¿Que lo persiguen por algo que él no hizo?». El sudor frío le corría por la espalda. Esteban no replicó. Su mirada se mantenía fija en Ana, como si estuviese buscando respuestas que nunca llegarían. «Este no es el lugar para hablar», dijo Ana, mirando alrededor, desgastada. La imagen de los hombres enmascarados se volvía más amenazante. De repente, la escena dio un giro inesperado. El hombre que estaba delante de ellos, el que parecía categorizar toda su realidad como un oscuro espejismo, levantó la mano. Un relámpago de luz salió de su muñeca. Una pequeña pantalla brilló, y Valeria pudo ver sus propios ojos reflejados en ella. «Ustedes son más importantes de lo que creen», gritó el hombre enmascarado. «Lo que buscan no es a Esteban, es a ella». La revelación caló. El shock le hizo temblar a Valeria. «Tú eres la clave para cerrar el trato», continuó el enmascarado. «Eres el vínculo entre sus dos mundos». «¿Qué estás diciendo?». Valeria sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué trato? ¿Qué vínculo?». «Nunca debiste estar aquí, Valeria. Todo han sido manipulaciones. La familia de Esteban quiere usar tu potencial. Eres parte de un secreto que va más allá de un simple embarazo», dijo el hombre enmascarado, acercándose aún más. «Lo que llevas dentro
No es lo que imaginas. El corazón de Valeria latía más rápido que nunca. No, no puede ser. Las palabras de operativas resonaron en sus oídos, confundiendo cada pensamiento en su cabeza. Sentía que el mundo se desmoronaba, que el peso de su situación era demasiado grande. Esteban retrocedió, el horror en su rostro transformándose en desesperación. No, esto no puede ser cierto. Valeria, ¿qué significa esto para ti? Por favor, di algo. La mirada de él estaba llena de angustia, y Valeria entendió que no solo estaba temiendo por su vida, estaba perdiendo el rumbo de su propio ser. Cállate, gritó el enmascarado. Deja de protegerla. No tienes idea de lo que va a suceder si no entregas lo que importa. La tensión continuó creciendo, y Valeria sintió que el tiempo se acortaba. En ese instante decisivo, mientras la nieve seguía cayendo y la adrenalina saturaba el aire, un grito rompió la calma. ¡Detenerse! Un grupo de personas llegó corriendo, y entre ellas Valeria reconoció a un viejo amigo de su infancia. Valeria, gritó, y la sorpresa heredada de tiempos pasados llenó su rostro. El enmascarado se congeló. No deberías estar aquí, dijo. La atmósfera cambió por completo. Desaparece de aquí, y de repente, la conexión se interpuso en un remolino de caos y revelaciones que amenazaban con devorar todo. Valeria sintió que el suelo se tambaleaba, cada verdad colisionando en su mente. Esteban estaba atrapado entre su oscuro legado y la luz inesperada de su viejo amigo, mientras el enmascarado parecía tambalearse entre la desesperación y el poder. El dispositivo en la mano de Valeria comenzó a vibrar de nuevo, y el terror se renovó. ¿Qué tengo que hacer?, se preguntó, sintiendo que su vida estaba en una balanza precaria. Las sombras se alzaron, y la realidad ya no era la misma. ¿Era el final de su vida como la conocía, y el inicio de algo más? Las respuestas estaban tan cerca, pero expresar la verdad podría ser devastador. Mientras la atmósfera se cargaba de tensión, el hombre enmascarado se plantó frente a Valeria y Esteban, su mirada oscura centrándose en ella. La multitud detrás parecía estar en shock, como si el tiempo se hubiese detenido. Valeria sintió su corazón retumbar en su pecho, un espejo de la confusión y el miedo que la invadían. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, tratando de procesar lo que acababa de oír. Ana, aún al lado de Esteban, dio un paso hacia Valeria. «No le prestes atención». «Ellos quieren usar tus fuerzas para algo oscuro», dijo con urgencia. El hombre enmascarado sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. «Es demasiado tarde para esconderse, Ana. Todos conocen el secreto de la sangre que corre por las venas de Valeria». Esteban se giró hacia Valeria, su expresión de horror profunda. «¿Qué significa eso, Valeria? ¿Qué sabes que nosotros no?» Valeria sintió que su mundo se tambaleara. «No sé de qué hablas», murmuró, pero en el fondo, había algo que la inquietaba. ¿Qué podía haber en su interior que pudiera causar toda esta locura? Entonces, un grito desgarrador resonó en la calle. «No dejéis que se escapen». Más figuras enmascaradas aparecieron al final del callejón, cerrando la salida. Valeria sintió la presión aumentar. Estaba atrapada. Todo estaba sucediendo tan rápido. Ana, casi gritando, empujó a Esteban hacia Valeria. «Tienes que protegerla. Lo que viene no es solo peligro, es una revelación». Con esas palabras, la situación se tornó más alarmante. Valeria miró a Esteban. «¿Qué tienes que hacer? ¿De verdad hay algo dentro de mí que ellos quieren?», preguntó con ansiedad en la voz. Esta vez, Esteban no pudo evitarlo. «No sé, pero lo que acaba de decir ese hombre, ¿es cierto? ¿Tu bebé?». La mirada de Valeria se tornó sombría. «No, no puede ser, no puede ser», susurró, sintiendo cómo el miedo la envolvía de nuevo. Entonces, la figura del enmascarado dio un paso al frente. Su voz resonó con una mezcla de burla y odio. «Lo que llevas dentro, Valeria, es mucho más que un simple bebé. Eres parte de un linaje ancestral, uno que muchos desearían tener bajo su control». Y en ese instante, Valeria sintió un estremecimiento en su interior. Fue como un pequeño latido que reverberó en cada rincón de su ser. «No, no es posible», cuchicheó, mientras la incredulidad se transformaba en terror. Ana, mirando la escena, dijo: «Valeria, respira, no estás sola en esto. Ellos quieren que creas que eres vulnerable, pero tú tienes más poder del que imaginas». Pero las palabras de Ana se ahogaban en el clamor del caos que continuaba creciendo a su alrededor. Era ahora o nunca. Esteban apretó la mano de Valeria,
El sudor frío le recorría la frente. Si esto es verdad, no podemos quedarnos aquí. Tienes que aprovechar lo que tienes, dijo, mirando a Ana buscando apoyo. ¿Tú sabes cómo enfrentar esto? Un segundo después, un estallido resonó y el sonido de cristales rompiéndose llenó el aire. La furgoneta, la misma que había estallado antes, ahora contenía un ruido aún más aterrador. La tierra tembló, y el estallido iluminó todo el callejón en rojo. «Hay que irnos ya», Ana gritó, comenzando a correr. Valeria se quedó paralizada, mirando a Esteban y luego al hombre enmascarado, que sonreía como si todo esto fuera un juego. «Qué asco de vida tan errática, Valeria. Tu destino está ligado a decisiones que ni siquiera comprendes», espetó. Esteban gritó, «A veces el pasado te encuentra ahí. No hay forma de escapar». Valeria comprendió que debía actuar, pero antes de que pudiera reaccionar, el dispositivo que Ana le ofreció comenzó a brillar intensamente en su mano. Una luz brillante la envolvió, como un remanso en medio de la tormenta. Justo cuando todos parecían aturdidos por la explosión, la energía que emanaba del dispositivo la hizo sentir viva, poderosa. «Hazlo, Valeria. Activa lo que llevas dentro», le gritó Ana, cada palabra cargada de esperanza y urgencia. Todo giraba a su alrededor. «¿Qué tengo que hacer?», pensó, sintiendo un zumbido creciente alrededor de su ser. El hombre enmascarado, ahora visiblemente inquieto, dio un paso hacia atrás. «No, eso no debería estar pasando», dijo, su voz cargada de desesperación. Y antes de que Valeria pudiera preguntarse qué pasaría, la luz envolvió a todos en el callejón. Con un grito desgarrador, el hombre enmascarado fue lanzado contra la pared, el destello iluminando el caos, creando un contraste entre el miedo y una nueva realidad. Valeria sintió la voz de Esteban gritar en medio de la confusión, pero la luz había comenzado a desaparecer. En ese instante, mientras el ambiente comenzaba a estabilizarse y la realidad se tornaba neblinosa, la mente de Valeria se llenó de imágenes de un pasado no vivido, de recuerdos de quienes habían sido sus verdaderos ancestros. «No puedo, no», se murmuró a sí misma, mientras el terror la invadía. ¿Qué había desatado? ¿Acaso todo esto era el inicio de una transformación o una maldición? Sintiendo los ecos de la luz en su interior, la montaña rusa emocional era innegable y aterradora. ¿Cuánto control tendría sobre su propio destino ahora? ¿Y qué secretos estaban a punto de desvelarse, ocultos justo detrás de la cortina de su vida? Mientras la niebla de la confusión se cernía, Valeria sabía que necesitaba respuestas. La pregunta era, ¿sería capaz de enfrentarlas? Valeria sintió que el aire en el callejón se volvía espeso. El brillo del dispositivo en su mano iluminaba el caos, pero no le brindaba consuelo. El hombre enmascarado, visiblemente alterado, retrocedió un paso. Sus ojos ocultos tras la máscara reflejaban miedo. «No puedes activarlo, Valeria. No sabes lo que estás haciendo», gritó. Pero ya era demasiado tarde. Una vibración intensa brotó del dispositivo, llenando el espacio con un zumbido ensordecedor. Valeria se sintió atrapada entre la luz y la oscuridad, como si su cuerpo estuviese a punto de estallar. «Esteban», gritó, buscando la mirada de él, esperando que pudiera entender la dimensión de lo que estaba sucediendo. La luz aumentó y de repente, Valeria sintió una conexión profunda con su entorno. Imágenes comenzaron a fluir en su mente, momentos de su infancia. Secretos familiares y vislumbres de un mundo que nunca supo que existía. Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en sus venas. «Valeria, no, detén esto». Esteban la tomó del brazo con desesperación, pero no pudo soltar el miedo. El enmascarado dio un paso atrás, su voz temblaba. «Ella no es la...». «¿Sabe? Eres tú, Esteban». La revelación lo golpeó con una fuerza inesperada. «¿Qué quieres decir?». Esteban parecía aturdido, como si la realidad se desmoronara a su alrededor. Valeria lo miró, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. La ansiedad se transformó en una oleada de confusión. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué están diciendo? Sin previo aviso, dos figuras emergieron de la neblina. Eran hombres en traje oscuro, con miradas frías como el hielo. «Basta, no hay tiempo para juegos, ambos son nuestra única salida». Uno de ellos gritó, apuntando hacia el dispositivo. La tensión aumentó. El aire parecía hacerse pesado. Valeria sintió que su estómago daba un vuelco. «¿Salida de qué?», preguntó su voz temblando de miedo.
Los hombres se acercaron y ella sintió que el pánico la envolvía. Esteban, con el rostro pálido, intercambió miradas entre los hombres y Valeria. Ese dispositivo no es solo tecnología, es la clave a un legado antiguo. Y ustedes están en medio de esto sin saberlo, explicó uno de los hombres. Ambas figuras se miraron, como si compartieran un secreto que podría destruir todo. El enmascarado, temblando, levantó la mano. Tienen que creerme, Esteban, Valeria, su conexión es más fuerte de lo que creen. Ustedes son más que un simple encuentro. Son parte de una historia que ha estado oculta, esperando ser revelada. Un eco de risa llegó desde la distancia. Historia. Todo esto es patético. Era otra mujer, elegante, saliendo a la luz. Ellos son solo peones. Y tú, Esteban, eres el verdadero objetivo. La sangre que llevas es el verdadero legado. La confusión se transformó en horror al escuchar la verdad. Valeria miró a Esteban, cuyos ojos ya no reflejaban la confianza de antes, solo incertidumbre. ¿Qué es lo que realmente soy?, preguntó él. Su voz apenas un susurro. El dispositivo en la mano de Valeria comenzó a brillar con fuerza otra vez. No sé qué hacer, murmuró, sintiéndose atrapada. Sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a encajar. Recordó un momento infantil, cuando una vieja abuela le habló de las leyendas de su familia, susurrando sobre poderes antiguos. «Hay algo más aquí», dijo con voz entrecortada, aunque aún llena de duda. De pronto, un estruendo retumbó y una explosión sacudió el callejón. La mujer se cayó al suelo y Valeria sintió un empuje que la hizo tambalear. Cuando la nube de polvo se disipó, se dio cuenta de que el hombre enmascarado había desaparecido. «¿Dónde está?», gritó, el pánico ahora creciendo en su interior. Esteban, más pálido que nunca, giró hacia Valeria. «No hay tiempo, Valeria. Tienes que hacer algo. No podemos quedarnos aquí. La verdad sobre quiénes somos nos está alcanzando». Valeria respiró hondo y sintió cómo la presión del dispositivo en sus manos se intensificaba. Era un momento crítico. Mientras miraba a su alrededor, todo se desvanecía en una mezcla de caos y claridad. ¿Qué significaban todas estas revelaciones? ¿Por qué sus destinos estaban entrelazados de esta manera? Noche parecía colapsar a su alrededor, pero Valeria sabía que debía decidir, y rápido. Con el eco de las verdades en su mente, comprendió que su vida dependía de lo que eligieran hacer a continuación. «Los secretos de mi familia no pueden definirnos», balbuceó, mientras luchaba por tomar el control de la situación. Pero en lo más profundo de su ser, sentía que había una verdad esperándola. Una verdad que podría cambiarlo todo. La pregunta quedaba en el aire, como un susurro entre las sombras. ¿Serían capaces de enfrentar lo que estaba por venir? Valeria sintió que el aire del callejón se espesaba aún más. El brillo del dispositivo en su mano iluminaba sus dudas y su miedo. La multitud permanecía en silencio, expectante, mientras el hombre enmascarado retrocedía poco a poco. «No puedes activar eso», exclamó, pero era demasiado tarde. Una vibración intensa recorría su cuerpo. Los recuerdos, visiones de un pasado que creía olvidado, comenzaron a aflorar. Imágenes fugaces de una abuela sonriendo, de puertas que se cerraban, de secretos murmullados. La luz del dispositivo creció y envolvió todo a su alrededor. El caos debía detenerse, pero en lugar de eso, todo se intensificó. Valeria sintió como una energía brotaba de ella, algo poderoso que no podía controlar. «Valeria, quédate conmigo», gritó Esteban, apretando su mano, tratando de mantener la conexión. Pero ella se sentía atrapada entre dos mundos, sin saber cuál era el camino correcto. En medio de la confusión, un fuerte estruendo resonó. Una explosión la hizo tambalear, y el callejón se llenó de humo. Valeria se cubrió la cara, el frío metal del dispositivo ardía contra su piel. «Tenemos que salir de aquí», gritó Ana, quien había vuelto a su lado. En ese momento de caos aparecieron más figuras, pero no eran las que Valeria esperaba. Eran dos hombres y una mujer, todos con una expresión inquietante. «Ahí están», gritó uno de los nuevos personajes. «Nos han encontrado». Valeria se volvió hacia Esteban, sus ojos llenos de desesperación. «¿Quiénes son ellos?», cuestionó, sintiendo que el ciclo de secretos y revelaciones se precipitaba hacia un abismo. «Ellos son parte de mi pasado», murmuró Esteban, su voz temblando. «Mi familia no solo es rica, forman parte de una organización secreta».
Y parece que te han estado buscando a ti. Su mirada ardía con confusión y un tierno horror. Fede en las manos de quienes estén buscando, gritó la mujer de los nuevos personajes. La rabia en su voz era palpable. Lo que llevas dentro es peligrosísimo, y ellos no dudarán en romperlo todo para conseguirlo. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Dime que no es cierto. ¿Acaso tengo algo que ellos quieren? La verdad las envolvía a cada momento, y el peso de sus palabras la hundía. Y justo cuando las sombras se acercaban, cuando pensaban que todo estaba perdido, un grito resonó desde la dirección del ruido. ¡Suéltalo! Era un amigo de Valeria, alguien que había crecido con ella. Una figura proyectada a través del humo, con ojos decididos y una voluntad desbordante. Yo sé lo que significa. Los recién llegados se detuvieron, sorprendidos. Valeria sintió un destello de esperanza. «Tienes que ayudarme», gritó mientras miraba a su amigo. Su presencia era un respiro de aire fresco en medio del caos. Pero lo que sucedió a continuación fue tan abrupto que la confusión se apoderó de todos. «No hay tiempo», sollozó la mujer del grupo de Esteban. Y de pronto, el enmascarado, que había estado retrocediendo, dio un salto al frente, desenfundando un arma. El sonido del metal cortó el aire. Esto se acabó. Ese instante fue todo un torbellino. Valeria vio cómo la luz del dispositivo brillaba más intensamente, como si respondiera al inminente peligro. Con un grito, levantó su mano. «No, no lo hagas». Pero el tiempo parecía moverse en cámara lenta. La oscuridad se implosionó en un estruendo, algo que parecía un destello de luz misma. En una fracción de segundo, la conexión entre todos se encendió, y una ola de energía recorrió el espacio. Las explosiones, el fuego, las sombras, se mezclaron en un caos irreal, y entonces ocurrió. La mujer enmascarada lanzó un grito desgarrador. El tipo armado se detuvo en seco. «Detente». Él mismo quedó paralizado en su lugar. Una luz brillante envolvió a Valeria, y sintió que la conexión con el dispositivo crecía, como si absorbiera todo el miedo que la rodeaba. De pronto, todo se apagó. Una paz ilusoria se instaló. Sin embargo, antes que pudiera entender lo supremo que había desatado, un grito desgarrador resonó en el aire. «Valeria». Esa voz era la de Esteban. La oscuridad se desvaneció, pero lo que apareció fue aún más impactante. A su lado, Valeria vio a su amigo caer al suelo, un destello de algo oscuro y terrible en sus ojos, como si toda su vida se hubiera quebrado en un instante. «¿Qué has hecho?», se preguntó con angustia, y en ese momento, Valeria comprendió que lo que ella había desatado podía cambiar no solo su vida, sino toda la historia de aquellos que la rodeaban. ¿Quién era realmente su amigo? ¿Por qué había caído? Las preguntas llenaban su mente, cada una más confusa que la anterior. La vida que conocía estaba cambiando para siempre, y ahora no había vuelta atrás. Valeria sintió cómo su corazón se detenía, clavado por la preocupación. Miró a su amigo caído, luego al enmascarado que parecía desvanecerse. «Esteban», gritó, un nudo en la garganta. La confusión se apoderaba de ella. ¿Qué acababa de pasar? Todo se sentía como un sueño aterrador. Mientras intentaba procesar el caos, percibió que la luz del dispositivo titilaba, como si lo que había desatado estaba lejos de terminar. «Valeria, escúchame», pudo decir Esteban. Su voz era un hilo llena de urgencia. Pero antes de que pudiera hacer más, un grito resonó en el callejón. Una figura apareció de las sombras. Era Ana, con el rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma. «No, no, no», empezó a gritar, pero su aliento se cortó al ver a Esteban a su lado. «Tienen que irse ahora. Esto es peor de lo que pensaba». Valeria estaba a punto de preguntar por qué, pero un sonido ensordecedor la interrumpió. Una explosión retumbó en el aire, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Las luces de la calle parpadearon y el caos se desató. La gente corría, gritando. El horror comenzaba a desplegarse como una sombra voraz. «Debemos salir de aquí», gritó Ana, y Valeria la siguió, con el corazón en la garganta. Esteban no estaba lejos, empujando a Valeria hacia adelante, pero antes de que pudieran escapar, se oyeron pasos apresurados detrás de ellos. Eran más hombres enmascarados, acercándose, como cazadores en busca de su presa. Valeria sintió un escalofrío. «¿Por qué te persiguen a ti?», preguntó Esteban, la preocupación dibujándose en su rostro. Eres solo una chica común, ¿no?» «Se supone que sí», Valeria respondió, tratando de mantener la calma. Pero el pánico le rozaba la piel como llamas. «No sé por qué todo esto está pasando.
Una ráfaga de angustia la atravesó. ¿Qué secreto podía haber en su sangre que la conectara a todo este horror? Entonces Ana se detuvo, su rostro iluminado por un nuevo foco de luz. Tienes que saber la verdad, Valeria. Tu madre no solo es cualquier persona, ella es parte de un linaje que controla este mundo en la penumbra. La revelación dejó a Valeria sin aliento. ¿Mi madre? ¿Qué estás diciendo? El tiempo pareció detenerse, mientras el horror se dibujaba en su voz. Esteban la miró confundido. No sabía si creer a Ana. Tu madre es una cazadora de sombras, insistió Ana, cada palabra afilada como un cuchillo. Ella sabía de esto y te escondió de ellos por años. Es por esto que la quieren. No es solo tu vida, es su legado. Una ola de rabia mezclada con desconfianza se alzó en Valeria. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué se lo ocultó a mi cara? Ten cuidado, advirtió Ana. Hay más en juego aquí de lo que sabes. Y si no te mueves ahora, ellos no se detendrán hasta conseguir lo que buscan, incluso si eso significa matarte. En ese momento, la multitud parecía desvanecerse, como si la realidad la absorbiera. Los hombres enmascarados estaban más cerca. Valeria sintió cómo el terror comenzaba a apoderarse de ella. ¡Corre!, Esteban gritó, tomando de la mano a Valeria. Su mirada mostraba un destello de resolución, mientras comenzaban a correr hacia la oscuridad, sus corazones latiendo al unísono. Era un instante casi poético, pero el eco de sus pasos se llenaba de enemigos a sus espaldas. Mientras atravesaban el callejón, la luz se desvanecía y un grito lejano resonaba, llamando a Valeria. «Valeria, no te vayas». La voz era familiar pero distante. Era su madre. «Mamá», gritó. Un grito lleno de desesperación. «Estoy aquí». Pero la oscuridad parecía engullirlo todo. Una ráfaga de viento frío la hizo temblar. Y justo cuando creían que todo estaba perdido, sintió una vibración en el dispositivo. «¡Haz algo! ¡Actívalo!», gritaron Ana y Esteban a la vez. Valeria sintió que la luz comenzaba a brillar con más intensidad. Pero antes de que pudiera tocar cualquier botón, su madre apareció, como una sombra en medio de la tormenta. «Valeria, stop», gritó su madre, mientras los hombres enmascarados la rodeaban. «Deja que me ocupen de esto». Valeria se congeló. Su madre estaba en medio del caos, y el mundo se desvanecía. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿A quién debía creer? La tensión se aferró al aire, mientras la verdad oscura emergía de las sombras. ¿Iba a perder a su madre en momentos que ella más necesitaba? ¿Cómo sería su vida si todo lo que creía se desmoronaba? Nadie sabía qué pasaría ahora. La oscuridad se cernía, prometiendo respuestas y más preguntas. El caos se desató en el callejón. Valeria sintió cómo su corazón latía con fuerza. Su mente una tormenta de emociones. «Mamá, no», gritó, ante la figura llena de determinación de su madre. Pero la aduana entre ellas no era solo de palabras. Era de verdades no reveladas y secretos oscuros que se cernían sobre ellas como una sombra. «Valeria, escúchame, no puedes quedarte aquí». La voz de Ana resonó con la urgencia de quien conoce el peligro que acecha. La multitud a su alrededor contenía el aliento, las miradas fijas en la inminente confrontación. Los hombres enmascarados avanzaban, sus intenciones claras y su desafío inminente, cada paso resonando como un tambor de guerra. «Mamá, ¿por qué me ocultaste esto?». La incredulidad y el dolor en la voz de Valeria eran palpables, un eco de la traición que sentía. Su madre no respondió, solo miró hacia los hombres, una sombra de preocupación cruzando su rostro. «Debemos irnos ya», gritó Esteban, convenciéndose a sí mismo mientras su mano se apretaba con nerviosismo en la de Valeria. Ella podía sentir la presión de todos, como si el aire se espesara con la desesperación de los presentes. Y en ese momento, el dispositivo en su mano vibró. De nuevo, una luz intensa iluminó el callejón, desplazando la oscuridad. «Valeria, ese dispositivo puede ser nuestra única salida», dijo Esteban, su voz ahora un murmullo lleno de decisión. «¿Estás lista para descubrir la verdad? ¿Estás lista para usarlo?». La conexión entre ellos se hizo más sólida, como si el miedo se transformara en coraje. Valeria asintió lentamente, la decisión firmada en su pecho. El inesperado eco de la luz resonaba con su herencia, con la fuerza de todas las mujeres que habían caminado antes que ella. «No puedo permitir que nos atrapen», murmuró,
su determinación renovada. «Actívalo, Valeria», Ana le gritó. Y en ese instante, la memoria de su madre, haciéndose eco de momentos de fortaleza, la llenó de coraje. El dispositivo iluminó aún más, una corriente de energía brotando de su interior. El rostro del enmascarado se tornó blanco y retrocedió, momentáneamente desconcertado, y Valeria supo que debía actuar rápido. La explosión de luz iluminó el callejón por completo, dispersando la niebla que llenaba el ambiente. Valeria sintió que algo dentro de ella despertaba, un poder que se extendía por sus venas. En un instante mágico, aquel tumulto se desvaneció. El rostro de su madre, ahora iluminado por esa luz, mostraba una mezcla de amor y orgullo. «Siempre fuiste más fuerte de lo que creías», le dijo su madre, como si la voz del pasado de Valeria se uniera a su presente. «No dejes que ellos te definan». Los hombres enmascarados tropezaron, aturdidos por la luz que emanaba del dispositivo. «¡Regresa!», uno de ellos gritó. La incertidumbre asomando, un vistazo al miedo que llevaba escondido. Pero Valeria no se detendría. Era su momento. Con un grito fuerte, Valeria usó la energía del dispositivo para liberar una onda que envolvió a todos en una bruma brillante. Los hombres cayeron de espaldas. La luz los hizo retroceder, como si fueran sombras atrapadas por el amanecer. Valeria sintió que su alma se liberaba, que el peso de los secretos comenzaba a levantarse. «Ven, Esteban, ahora», ella le gritó. Juntos tomaron de la mano a Ana y su madre y no miraron atrás. Corrieron hacia la luz que iluminaba el final del callejón, hacia un futuro que aún era incierto, pero lleno de esperanza. La confusión y la tensión disminuyeron, y cuando llegaron al final, Valeria miró hacia atrás una vez más, viendo cómo las sombras se desvanecían, como fantasmas en un amanecer. El dispositivo seguía brillando, un faro en la oscuridad, testigo de su lucha y su victoria. «Lo logramos», susurró Esteban, sacudiendo la cabeza asombrado. Valeria sonrió, su corazón todavía latiendo con fuerza, pero ya no solo por el miedo, sino por la libertad que habían conquistado. Ellos podían enfrentar cualquier cosa juntos. «¿Estás lista para descubrir el legado que llevas dentro?», le preguntó su madre. Valeria asintió, llena de determinación. Finalmente, había encontrado su lugar en el mundo. «Y ahora, Valeria, el verdadero viaje comienza», exclamó Ana, con una risa llena de aliento. Mientras se alejaban, las luces de la ciudad brillaban con fuerza. Habían lanzado su desafío al destino, y el futuro que se extendía ante ellos no sería fácil, pero juntos estaban listos para enfrentarlo. Y ahora, querido lector, hazlo. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perder las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo, y asegúrate de que este contenido llegue a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No te olvides de compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.